el temor de que me vayan a acusar de sobreventa o de reventa. Sean todos bienvenidos. Da mucho gusto que viejos compañeros de trabajo, de luchas que hemos llevado a cabo, proyectos muy importantes a lo largo de nuestra vida profesional, estamos aquí reunidos para conocer de una labor realizada por un grupo de especialistas, expertos en diversas materias que tienen que ver con los problemas más importantes del país. Esto fue un trabajo colegiado, de lo cual les voy a dar a ustedes referencia en este momento, y que para mí fue un gran honor haber coordinado a gente tan capaz, tan talentosa y tan experimentada en sus respectivas ramas. En nombre de nuestra organización, Una Agenda para el México Contemporáneo, Asociación Civil, les doy la más cordial bienvenida a este evento en que presentamos la obra de un puñado de mexicanos que nos agrupamos con el único propósito de aportar nuestro esfuerzo y conocimientos en la más noble de los propósitos, la construcción de un mejor futuro para México. Hace poco más de un año comenzamos una aventura académica que finalmente tuvo un final feliz. Primero nos reuníamos semanalmente para discutir los problemas más serios del país. Al correr del tiempo nos fuimos dando cuenta de que habría que sistematizar aquellas discusiones y darles un orden temático. Nos dio por escribir algunas notas que poco a poco fueron adquiriendo el formato de un libro, y así, casi sin proponérnoslo, acabamos por integrar 6 libros de alto calibre. Propuestas para el sector agropecuario que coordinó el reconocido ingeniero Sergio Reyes Osorio. Hacia una educación diferente que dirigió el prestigiado educador José Ángel Pescador. Salud para el México de hoy, que coordinó el reconocido médico Romeo Rodríguez. Cambio climático y sustentabilidad ambiental, que dirigió el doctor Remams, aquí presentes todos. Propuestas para un proyecto de acción cultural que coordinó el maestro Rafael Tobar y de Teresa, y los retos de México, que se organizó bajo mi coordinación. Fuimos 92 quienes participamos en esta magna obra, intelectuales, pedagogos, médicos, especialistas en muy diversas ramas, ecólogos, ambientalistas, agrónomos, veterinarios, sociólogos y hasta economistas. En fin, toda una gama de expertos cuyos conocimientos y experiencias están vertidas en estas 6 obras que ahora tengo el honor de presentar ante el público tan distinguido. Los coordinadores de cada grupo son especialistas de reconocido prestigio, con estudios de especialización y una amplia experiencia profesional. Para mí, vuelvo a repetir, fue un gran honor haberlos coordinado a un grupo de mexicanos tan selecto y tan comprometidos con México. Cada uno de los coordinadores les explicará a ustedes brevemente el contenido de su respectivo libro. A mí solo me resta agradecerles su compañía con la muy cordial invitación a que adquieran la serie que ahora se presenta, y que, como ya quedó aclarado, su único objetivo fue expresar algunas reflexiones sobre temas fundamentales de México, al que por muchos años hemos servido y por el que jamás dejaremos de luchar. Muchas gracias. Voy a empezar a dar la palabra en el orden que estamos sentados. A mi derecha está el embajador José Luis Martínez, que nos va a platicar un poco de su experiencia personal y como profesionista y distinguido diplomático mexicano, y sobre el trabajo que se refiere a la cultura. Muchas gracias, maestro José Berrueto, y buenas noches, señoras y señores. Mínima autopresentación: yo soy embajador de México, embajador en Hungría, y antes estuve en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes al frente del Fondo Nacional de Protección de las Artes.
Primeramente lo que quisiera es decirles quiénes formaron parte del proyecto de nuestro libro Hacia una nueva acción cultural, y diciendo el título del capítulo que cada uno de ellos desarrolló. En primer lugar, Rafael Tovar de Teresa, quien además fue el coordinador de todo el libro. Su texto se intitula Propuesta Cultural, Reflexión y Consideraciones. Gloria López Morales, con México, Cultura del Tercer Milenio. José Luis Martínez, La Diplomacia Cultural en México. Fernando Lozano, Cultura. Sergio Raúl Arroyo, Cultura, Patrimonio, País, los términos de una ecuación indisociable. Miguel Fernández Félix, Apuntes sobre la autonomía de los museos mexicanos. Jaime Márquez, Estímulos a la creación. Mini Caire, sobre la promoción artística. Silvia Molina, El libro y la lectura. Miguel Ángel Porrúa, Los libros a la altura de las circunstancias. Jorge Sánchez Sosa, Nuevas oportunidades, nuevas respuestas en el cine. Ernesto Velázquez Briceño, Los medios audiovisuales y el desarrollo cultural de México, quien se encuentra aquí con nosotros. Jaime Vázquez, Culturas populares, nuevos públicos y nuevos creadores. Y Carlos Vidal, Gobernanza cultural y agenda del país, propuestas para una revisión de la administración pública cultural. Bien, ahora he hecho un resumen de las propuestas que contiene nuestro trabajo, lo más compacto posible, para que tengan una idea de qué es lo que estamos proponiendo para nuestro país. México tiene grandes necesidades de urgente atención para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y, como se ha mencionado en cada uno de los textos de este libro, desde su específica perspectiva, el acceso a la cultura de todos los mexicanos es un compromiso ineludible que hay que atender de inmediato. Por esta razón, se han analizado en estas páginas las necesidades del quehacer cultural. Es de suma importancia trabajar ya de forma conjunta con una visión amplia, plural y sólida, que invite constantemente a la evaluación, fortalezca nuestras relaciones con otros países, impulse el aprovechamiento de recursos, motive y acepte la participación de los sectores gubernamental, privado, académico y de la sociedad en general, para contribuir de forma activa en el fortalecimiento y la construcción de México, un país de culturas. Este trabajo pretende ser más que una reflexión, busca ser un punto de partida para elaborar los principios y acciones de parte de una política de Estado, de una política cultural que puede resumirse en los siguientes puntos. Reconocer a la cultura y a las manifestaciones artísticas como elementos fundamentales de la unidad, solidaridad y continuidad de la nación mexicana. Reconocer en el nuevo contexto político que vive México, con el particular impacto que tiene el clima de inseguridad nacional, el papel de las tareas culturales. Elaborar acciones culturales transversales con las diversas dependencias del gobierno. Reconocer la acción cultural como elemento fundamental en la reconstrucción del tejido social. Fortalecer el binomio turismo-cultura. Integrar a las nuevas tecnologías en las tareas de promoción y difusión de la cultura. Concentrar en la Secretaría de Educación Pública las tareas de la educación artística básica que actualmente se encuentra bajo la responsabilidad de CONACULTA, y concentrar la responsabilidad de la educación artística profesional en dicha institución a fin de fortalecerla y organizarla. Ampliar la temática del programa de estímulos a la creatividad y transparentar su asignación. Elaborar un amplio programa de formación de públicos que permita la utilización plena y la ampliación en su caso de la infraestructura cultural en el territorio nacional. Generar programas culturales que estimulen a la población en un mejor uso del tiempo libre. Dotar de un modelo operativo a los museos que garanticen su operatividad y el cuidado y la difusión de sus acervos. Diseñar un proyecto nacional que vincule de manera profunda todos los programas que se han realizado en torno a la promoción de la lectura y la producción editorial, a fin de obtener los resultados contundentes. Fortalecer en todos los sentidos los programas en materia digital y de infraestructura tecnológica que se han llevado a cabo tanto en las bibliotecas públicas, salas de lectura, como en la producción editorial y la promoción de la lectura.
para enriquecer los contenidos y facilitar la consulta y lectura no solo a través de la Red Nacional de Bibliotecas, sino de la web. Ubicar en la conciencia pública por todos los medios el fomento de la lectura. Desarrollar plataformas digitales en la red Nacional de Bibliotecas para fortalecer la disponibilidad y accesibilidad de los acervos, que era un programa nacional de lectura. Vincular todos los esfuerzos editoriales y de promoción de la lectura en soportes digitales para que sean compartidos por la red de bibliotecas, las escuelas y los usuarios en general. Integrar en el trabajo de las culturas populares las manifestaciones diversas de las culturas urbanas, especialmente en niños y jóvenes. Fomentar la convergencia tecnológica de los medios con propósitos culturales y educativos. Elaborar políticas públicas en materia audiovisual acordes al mercado y a las necesidades actuales, que contemplen la producción de contenidos digitales, que promuevan el cine nacional en televisión abierta y por cable, que faciliten el desarrollo y funcionamiento de mecanismos profesionales y de comercialización del cine nacional en el extranjero. Desplegar todo el potencial de la diplomacia cultural conjuntamente con acciones de cooperación para el desarrollo y alianzas estratégicas para recuperar la imagen, la presencia histórica y consolidar las relaciones internacionales de México. Establecer un nuevo pacto federal con estados y municipios que permita la utilización plena de infraestructura que pueda ofrecer las más amplias ofertas de bienes y servicios culturales en todo el territorio nacional. Actualizar la normatividad relativa al patrimonio cultural que permita una mayor participación del Estado, de estados y municipios en las tareas sin que se pierda el carácter nacional del patrimonio. Desarrollar un plan nacional de cultura para promover el desarrollo pleno de la difusión, que promueva un desarrollo pleno de la difusión y promoción cultural, el acceso de todos los mexicanos a los bienes culturales y servicios, una protección efectiva de nuestro patrimonio que estimule la creatividad individual colectiva de los mexicanos. Esto es, en síntesis, lo que nuestro libro plantea para la acción cultural. Gracias. Gracias, señor embajador. Me gustaría ahora hacer uso de la palabra a mi colega y amigo, el licenciado Manuel Aguilera Gómez, quien les explicará a ustedes sobre el libro Los retos de México, después de una presentación personal que haga. Gracias. Buenas noches. El libro que está entre sus manos, Los retos de México, fue preparado por la contribución de 12 excelentes académicos, políticos y especialistas en el tema. Tras el prólogo de Liceo Mendoza, que se llama El golpe de timón, los demás capítulos son 4 desafíos ineludibles escritos por el que habla, el desafío internacional por Rosario Brito, el rescate de la soberanía nacional de Alberto Montoya, la crisis de una ilusión, el neoliberalismo y la urgencia de dejarlo atrás, de Rolando Cordera, soberanía alimentaria de Sergio Reyes Osorio, la necesidad de un nuevo pacto fiscal en México de David Colmenares, la seguridad interior en la política de defensa nacional del Estado mexicano de Javier Oliva, el fracaso de la política forestal en México de Luis Sangri Namur, la transformación de la educación y su impacto en el proyecto nacional de Diodoro Guerra, hacia una nueva estrategia para el desarrollo de la industria en México y competir en la globalización de Mauricio de María y Campos, y una nueva infraestructura carretera de Daniel Díaz Díaz. En un esfuerzo de sintetizar lo expresado por todos y cada uno de nosotros, yo diría que hay una premisa fundamental en casi todos ellos. El futuro implica una definición crucial: o se persevera en un gobierno contemplativo, o se opta por un gobierno promotor del desarrollo. Ese es el dilema fundamental que enfrentamos para el futuro. Todos reconocemos en
cada una de sus diferentes participaciones, que el problema de la violencia es un problema que es signo inobjetable de que el gobierno mexicano no puede, no ha podido con el paquete, con la responsabilidad fundamental, fundacional de brindar a sus gobernados de seguridad en sus personas y seguridad en sus patrimonios. Algunos planteamos que este problema de ingobernabilidad que puede derivar a la constitución de un Estado fallido tiene su origen en una percepción equivocada del problema. Ciertamente la delincuencia organizada relacionada con el tráfico de drogas es importante, pero no es ni por asomo la principal protagonista del drama del país. ¿Qué tiene que hacer el narcotráfico con los secuestros? Con el terrible clima de extorsión que reina en todo el país, con el clima terrible de secuestros que reina en todo el país. No es, por tanto, un problema de discusión sobre una actitud permisiva hacia las drogas o no. Las drogas, el comercio de drogas es un comercio supletorio a un problema fundamental que es un problema político de ingobernabilidad. Rápidamente, creemos que por el hecho de estar haciendo secuestros de envíos de marihuana hacia el mercado norteamericano, estamos controlando ese mercado. Es una tontería, una solemne tontería, una mentira, cuando más del 50% del consumo de marihuana en Estados Unidos es provisto por las propias fuentes naturales locales. Más de una tercera parte del consumo es provisto por el mercado canadiense. Nosotros somos marginales y producimos la hierba de mala calidad y en condiciones poco saludables. El segundo tema es las drogas sintéticas. ¿A quién le vamos a echar la culpa de las drogas sintéticas cuando nosotros estamos dejando pasar por las aduanas, todos los materiales precursores para fabricar drogas sintéticas? ¿No hubo acaso un caso muy sonado de un gran empresario de la zona de Lerma que tenía un gran laboratorio cuyas instalaciones fueron inaugurados por las autoridades federales y locales con bombo y platillo? Y este terminó siendo un vendedor de narcóticos para los Estados Unidos. Y el tercer tema es el de la cocaína. La cocaína se produce fundamentalmente en Bolivia, Perú y Colombia. Se procesa fundamentalmente en Colombia y se comercia por todo el mundo. ¿Cómo logró la cocaína penetrar tan rápidamente en México? Por un fenómeno que es la parte esencial del problema político. Corrompió a todas las policías en todos los niveles. Por esa razón, si tiene como cómplice a la policía en el proceso del narcotráfico, difícilmente el ejército, la armada y la policía federal, que también tiene un origen militar, van a poderlo combatir si no se reforma radicalmente el sistema policial del país. Lo que ahí se propone es que se resuelva el problema político, que los gobernadores se comprometan a combatir el tráfico de drogas, pero que se comprometan sobre todo a perseguir el delito. ¿Cuántos y cuántos casos conocemos, sobre todo en la región de Tamaulipas, en que se quejan de que los afectados por la extorsión acuden a las autoridades y éstas se expresan claramente incompetentes de enfrentar el problema de denuncia por despojo? ¿Cuántos ranchos han pasado a poder
de esta delincuencia a través de los notarios. ¿Cuántos y cuántos miles de establecimientos mercantiles y fabriles están siendo objeto de extorsión? Y eso ya no es solamente en el norte del país, sino ya se ha permeado a otras ciudades. Acabamos de ver los acontecimientos recientes en Acapulco. Es nuevamente un problema político de incapacidad del gobierno, de los diferentes niveles de gobierno, para cumplir con su cometido elemental de brindar seguridad a las personas y a sus patrimonios. Mientras no se enfrente así el problema, va a seguir como un problema entre buenos y malos que están llenando de sangre todas las calles del país. La segunda gran responsabilidad es dar empleo. Pero ¿cómo se puede dar empleo si no tenemos una política en donde el gobierno sea el protagonista de la formación interna de capital? Y para hacerlo necesita el gobierno entonces también mayores recursos. Y nos hemos caído en una discusión circular sin límites, que la única solución es aumentar o generalizar el IVA a todos los productos, a las compraventas de todos los productos, sin tocar temas esenciales como son las causaciones que no se cumplen y que se toleran institucionalmente en el gobierno. ¿Cómo vamos a resolver el problema si los mecanismos financieros son pasivos? ¿Cómo vamos a pensar que haya una banca de fomento cuando no tiene recursos, o el Banco de México se dedica exclusivamente a emitir bonos de regulación monetaria sin compromisos de prestar dinero por parte de los bancos hacia las actividades prioritarias, cuando el Banco de México ha renunciado formal y prácticamente a las facultades que tradicionalmente le eran inherentes al Banco Central de la canalización selectiva del crédito? Tenemos pues que cambiar. ¿Qué vamos a hacer con que este país se ha convertido de la noche a la mañana en el cuarto importador de alimentos, de granos alimenticios en el mundo? Hoy el director del Banco de México anuncia su preocupación porque están subiendo los precios de los alimentos. Pero yo he encontrado en alguna parte una expresión más o menos razonada de cómo se va a enfrentar esto mediante la producción interna de alimentos. Hay cosas que no se advierten. Saben ustedes, seguramente, que la superficie cosechada en los últimos 25 años no ha variado de manera sustantiva, que ya se acabó la tierra para ser cultivada, o la frontera agrícola no la estamos aprovechando. La verdad es que no la estamos aprovechando. Tenemos todavía alrededor de 10 millones de hectáreas susceptibles de aprovechamiento agrícola. Están principalmente en las regiones tropicales y subtropicales del país y que actualmente siguen aprovechadas solo en una ganadería extensiva, que obedece a una tradición originada por las inafectabilidades ganaderas que ponían en riesgo la propiedad si se cambiaba de uso del suelo de la ganadería a la agricultura. Eso ya no existe. Ya la ley agraria hace muchos años que se subrogó. Bueno, entonces, ¿por qué no ponemos a producir las áreas que son ganaderas, pero que tienen un gran potencial agropecuario? ¿Por qué razón tenemos abandonados de los 5,5 millones de hectáreas bajo riego, los distritos de riego? ¿Por qué tenemos abandonados alrededor de 3 millones de hectáreas sin que nadie se interese y se preocupe por rehabilitar los distritos de riego? Necesitamos producir, también necesitamos producir manufacturas. ¿Por qué no hay una ley de fomento industrial? ¿Por qué se han resistido a expedir una ley de fomento industrial? ¿Por qué no le hemos dado el papel que significa como promotor del desarrollo a la industrialización? ¿Por qué? Son puros por qué no. Y al final de cuentas, lo que van a encontrar ustedes en la lectura
de este libro es una rebeldía a la realidad nacional, es una inconformidad con el curso, la orientación del país de los últimos años. No queremos ya, en mi opinión, de todos los que escribimos este volumen, un gobierno contemplativo. Necesitamos un gobierno promotor del desarrollo. Pero producir no es todo. Acabemos con este estigma histórico que tiene el pueblo de México, que es la terrible desigualdad. Y no caigamos en la tentación de utilizar el limosnerismo institucional como instrumento para tratar de compensar las carencias que tienen las gentes más necesitadas del país. Necesitamos instituciones, y entre esas instituciones son los más importantes la seguridad social universal, que sería un paso gigantesco en el desarrollo social del país. Y el segundo punto es capacitar a la gente, prepararla, administrarla, ilustrarla, hacerla cómplice de un pacto social que requiere cierto nivel de disciplina social, cierto nivel de disciplina colectiva. Y un último reclamo, está presente en este libro. El país exige moralidad. No puede seguir viviendo, ni ahogándose, ni asfixiándose en el clima de corrupción imperante que existe y que nos coloca, valiente privilegio, nos coloca entre los países más corruptos del mundo. Necesitamos, pues, junto con todo lo que hay que hacer en el marco institucional, una depuración del marco de los funcionarios encargados de aplicar las políticas públicas. Necesitamos un nivel de moralidad que es una exigencia, no solo por razones éticas, sino también por razones funcionales. La inmoralidad está corrompiendo todo el aparato administrativo del país. Eso es lo que van ustedes a encontrar en la lectura de este documento que ponemos hoy a su digna consideración y que espero que en lo conducente la compartan, la propalen, la difunden y luchen por los conceptos que aquí aparecen contemplados. Muchas gracias. Toca el turno al ingeniero Sergio Reyes Osorio, que coordinó la obra Propuestas para el sector agropecuario. Gracias. Señor licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, coordinador general de esta magna serie, Una propuesta para mí. Compañeros coordinadores y autores de diferentes libros, distinguidos compañeros que nos acompañaron en la redacción del libro Políticas y Propuestas para el sector agropecuario mexicano, distinguidos asistentes que nos y hoy con su presencia adornan este grupo. Realmente para mí es un motivo de sincero orgullo el haber participado en un tema relativo al sector agropecuario junto a un grupo de hombres de primerísima calidad, intelectual y que a través de su ejercicio profesional y político han mostrado su preocupación por el rumbo que ha tomado el país en los últimos 25 años. Preocupación que ahora comparte ya la gran parte de la población nacional. Al ver cómo empieza a crecer el costo de nuestros alimentos, pues por desgracia, lo vivido en el pasado problema del huevo es solo una llamada de atención sobre lo que nos puede suceder si no somos capaces de producir alimentos. Hoy todos necesitamos tomar una mayor conciencia de la importancia que tiene el campo en el bienestar y en el desarrollo de nuestro país y emprender acciones en consecuencia, y no solo porque ahí se producen nuestros alimentos, sino porque ahí se encuentra la gran masa de población que debido a las políticas erráticas no ha encontrado un lugar dentro del proceso de desarrollo que tiene el país.
pues es un núcleo de población en el campo, desprotegido, con todos los niveles de miseria, una productividad que no avanza por más como quisiéramos y una elevada inseguridad que enfrenta día a día. Hoy, después de haber tenido un largo periodo en que nuestra agricultura creció a ritmos similares o superiores a nuestro crecimiento demográfico, gracias al apoyo de un Estado promotor que nos permitió ser autosuficientes en todos nuestros alimentos y hoy que por motivo de la aplicación de las leyes liberales se destruyó toda una constelación de instituciones que se veían al campo. Se destruyó Conasupo, Pronace, Perpimed, Conaflut, Consa, etcétera, etcétera, hasta llegar a cerca de 70 empresas que servían al campo y que por instrucciones de una política neoliberal y por instrucciones de un mal tratado de libre comercio, indudablemente nos pusieron en una situación difícil. Todo ello a fin de dejar nuestra producción en manos del mercado de Estados Unidos. Entonces, consideramos que toda la dinámica que nuestra agricultura tenía se vino abajo y empezamos a producir menos de lo que crecían nuestras necesidades. Y así empezamos a crear una situación de dependencia alimentaria con respecto a otros países. Crecíamos menos, no alcanzábamos a producir lo que consumíamos y cada día nos fuimos aumentando la importación de alimentos. Por cierto, eran productos subsidiados que venían a hacerle una mala competencia a nuestros productores dentro de nuestro propio mercado interno. Y esto realmente hizo que la agricultura se desalentara y empezáramos a crecer en una situación que nos hacía perder rápidamente lo que hemos llamado nuestra soberanía alimentaria. Nuestro crecimiento agrícola que tuvimos antes de que esta situación pasara era de tal magnitud y de tal vigor que llegó a conocerse internacionalmente como el milagro mexicano. Es decir, un país que había salido de la revolución y que estaba creciendo de forma muy importante. Y que salió de aquí la revolución verde, que salió de nuestros técnicos, de nuestros laboratorios, con el apoyo de los eminentes científicos extranjeros, pero que fue un fenómeno que llegó a salvar millones de vidas en el mundo. Es decir, nuestros técnicos,